Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran para conversar con Ana Luz Palleras, vicepresidenta de la Confederación del Sindicato Bancario y Afines y presidenta del Sindicato Servinco, y Lilian Rodríguez, directora de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines y dirigente también del Sindicato Servinco. ¿Y por qué vamos a hablar sobre el Sindicato Servinco? Bueno, porque esta empresa es una empresa de cobranza del sector financiero y se declaró en quiebra, dejando a sus trabajadoras y trabajadores sin empleo. La situación se agrava porque hay denuncias de prácticas antisindicales y queremos saber entonces de qué se trata esto. Bienvenidas, Ana y Lilian. Muchas gracias por estar aquí. Hola. Gracias por venir. Gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer esta situación que ha sido muy dramática durante estas últimas 3 semanas. Trabajaban, porque la empresa se declaró en quiebra, se quedan sin trabajo todas las personas que estaban ahí, ¿no? Todas las personas. Incluyéndolas a ustedes dos chiquillas. Mira, esto empieza a principios de mayo, en que la empresa nos llama al sindicato ¿Ya? Para informar el estado financiero de la empresa y a su vez nos hace una solicitud, una petición de adelantar la negociación colectiva, el convenio colectivo que corresponde este año. ¿Ya? A nosotros nos correspondía en noviembre. Hasta noviembre, el 31 de noviembre, termina el convenio actual. Perfecto. Entonces ellos querían adelantarla, pero en esta propuesta que nos presentaron, nos quitaban los aguinaldos de fiesta patria, aguinaldo de Navidad, el reajuste de IPC que nos tocaba semestral, nos tocaba ahora en junio, postergarlo, dejarlo una vez al año. ¿Ya? Y otras cosas más que ponían además, y lo demás del convenio conservarlo. Lo otro que ellos daban era una rebaja que habían hecho anteriormente, que correspondía a las comisiones, que les habían rebajado el 20% de las comisiones, ahora las iban a pagar un 100%. Era lo único. Pero el déficit que tenía la empresa no iba a cubrir esta rebaja, no iba a cubrir el déficit de la empresa. O sea, la empresa igualmente en unos meses más se iba a declarar en quiebra igual. Perfecto. Entonces, nosotros, los trabajadores, rechazaron esta propuesta, hicimos una votación, la rechazaron y otro grupo de trabajadores presentó una propuesta de rebajar el 50%, pero ellos también se negaron porque ellos querían o todo o nada. Por lo tanto, la reunión que tuvimos posteriormente a mediados de mayo, nos dijeron, bueno, hasta aquí nomás llegamos. O sea, ¿y se cierra la empresa? Pero acá hay una propuesta. No, dijo, esto es todo o nada. Y si no, la empresa se cierra. Y hasta ahí nomás llegamos. O la empresa se cierra. ¿Y a quién pertenece esta empresa Servinco? ¿A qué grupo económico? A Galmes, Lorenzo Galmes. Lorenzo Galmes. Él es el gerente general de Servinco. Hay unos socios. Claro, deben ser los dueños y tienen de gerente y de rostro a este caballero. Claro, este caballero. Y es unos socios que nunca nadie, que son unos gringos que nunca nadie conoció, bueno. Y de acuerdo al análisis que tienen ustedes, porque uno piensa desde afuera, ¿cierto?, que las empresas de cobranza tienen harta pega y les va bien. ¿Por qué creen que está pasando esto en Servinco? ¿Por qué se cayó en esta crisis? Mira, nosotros pensamos que esto es el resultado de una mala administración, porque Servinco siempre fue una empresa líder dentro de este rubro de cobranza. Nosotros llegamos a ser casi 1.000 empleados hace años atrás, cuando Servinco, nació al alero del banco BBVA y tenía toda la cartera de cobranza. Cuando se externalizó esta función, ese servicio, que eran propios de los bancos, se externalizó y lo tomó Lorenzo Galmes, formó esta empresa y era buena empresa.
tenía su prestigio, tenía buenos resultados y como te digo, llegamos a ser casi 1.000 trabajadores. Estos trabajadores. Mucho, grande. Así Era. mismo. Era grande, Que sí. tienen la cartera completa del BBVA, que también era Exactamente. gigante. Sí. Entonces, cuando entró en crisis, cuando se produjo la venta del BBVA y se cerró el BBVA, pasó al Scotiabank y ¿Nos siguieron manteniendo ese servicio con ese Scotiabank? servicio con Scotiabank porque ellos tenían su empresa También. propia Claro. de cobranza. Entonces, se llevaron toda la cartera. Y ahí empezó con esta crisis, pero a su vez Servinco tenía otras carteras de otras Claro, no era la empresas. única. No era la única. ¿Ustedes veían venir esto? ¿Que la empresa pudiese quebrar en algún momento? Bueno, hace años, cuando negociábamos, después de la gran huelga que tuvo Servinco, porque, bueno, la empresa presenta en el pliego de peticiones y la empresa no da respuesta positiva a esas peticiones y los trabajadores, que eran bastante en el sindicato, se van a huelga. Y no es mucho lo que logran en aquella época, no es mucho, más que nada se mantienen algunos beneficios. Y de ahí nosotros pensamos, o sea, se fue viendo que la empresa empezó a siempre con que si no resulta esto, vamos a quebrar. Y esto estamos hablando del año 12. Entonces nosotros pasamos negociaciones que solamente manteníamos los convenios, porque los convenios colectivos, porque después del contrato colectivo, cuando vino la ley de los servicios mínimos, el sindicato gana los servicios mínimos, pero la empresa apela. Pero justo a nosotros nos toca ¿Qué negociar. son los servicios mínimos? Discúlpame. Los servicios mínimos, el sindicato tiene que aportar trabajadores en la huelga. Ya. O sea, hay un tanto por ciento que tiene que aportarlo. Y eso el sindicato... es como un servicio ético al final. Claro, Claro. pero... Perfecto. Claro, era un servicio ético que estaba designado solamente, acuérdate, a las no era una servicios empresa que era de urgencia. primera necesidad. No, pues, claro, o sea, no es un centro médico. digamos. No, No, un hospital, no es porque una- tú no pagas una cuota de tu negociación, Claro, no se viene esto. el país abajo. Claro. Pero la empresa no le gustó que el sindicato ganara los servicios mínimos y apeló. Y justo ese año a nosotros nos da negociación, por lo tanto tuvimos que cambiar de contrato colectivo a convenio colectivo. Y ahí empieza la baja de la baja de la empresa hacia los trabajadores sindicalizados, que empezó a quitarle beneficios. De manera progresiva. Y Exacto. ustedes, en este ejercicio, en este deterioro que ha tenido la empresa en el último tiempo, ¿han observado otras prácticas antisindicales? Porque lo que están haciendo ahora es antisindical. ¿Han Sí. tenido otras? Mira, en el transcurso, bueno, después vino la pandemia, Sí. después de estos episodios, y durante la pandemia también nos propusieron rebajar los sueldos. Ya. Los sueldos. A la gente, ahí no estábamos en periodo de negociación, pero hubo una propuesta de modificar el convenio colectivo y rebajar los sueldos, rebajar las comisiones, postergar el pago de reajuste IPC, y nosotros nos negamos ya, que el reajuste de IPC sea a un año por esta vez. Se aceptó. Ya. Pero la rebaja del 20% de los sueldos de los trabajadores, nosotros nos negamos rotundamente. Es que no te pueden bajar los sueldos, ¿no? Claro, si Claro, ustedes hubiesen estado de entonces, ¿qué acuerdo, pasó? lo podían Que- hacer. Eso es, ¿no? Eso, claro. Pero ¿qué pasó? Que la empresa empezó a presionar a los trabajadores uno a uno. Nosotros tratamos de hacer la denuncia por práctica antisindical, Ya, ¿y pero qué en pasó? esa época estábamos en pandemia y la La inspección la inspección del trabajo no era como nada. O sea, de aquí a que ellos dieran algún dictamen. Pero dijeran debieron haber algo. estado más atentos que nunca, po, porque durante la Exacto. pandemia fueron los trabajadores y Entonces, ¿qué trabajadoras pasó? Cuando honestos los que íbamos, más sufrieron cuando con fuimos esto, a la ¿no? inspección,
la inspección no nos atendía, teníamos que sacar horas, entonces durante todo ese tiempo fue pasando los plazos. Claro. Y finalmente la gente, por conservar el trabajo, porque les prometieron que cuando recuperaran cierta cantidad lo iban a recuperar, la gente firmó. Firmaron y les bajaron un 20%, Un 20% del claro. sueldo, porque con ese ¿A todas? 20%... ¿A ustedes también? Todos No, ustedes nosotros no, porque ya. no Con aceptamos. todos los Perfecto. que fuimos como unos 12 que no aceptamos la rebaja ¿De de 1000? Mikuti. Ya No, ya éramos 500, ya estábamos éramos con mucho menos. Ah, ya. Claro, porque después de esa huelga hubo una arremetida de la empresa y despidió mucha gente. Ya, ¿otra práctica antisindical o me equivoco? No, sí, Es la que- práctica que hacen todas las empresas después de una huelga. negociación, de una huelga. Es que con él, o sea, estamos diciendo esto, nuestro público va a decir, bueno, no me voy a sindicalizar entonces. Po. Si cada vez que hacemos una huelga o hacemos una movilización... Perdemos derechos. Claro, Perdemos derecho, es y que- nos despiden, digamos. Claro, es que ese no es problema de los trabajadores. Yo creo que aquí el llamado es a que la gente se sindicalice, que crea en la unidad y que crea en la organización, que no se deje llevar por las promesas o lo que el patrón le pueda estar diciendo en ese momento. O sea, la gente... Mira, en este proceso se produce una situación en que los trabajadores están en una situación muy vulnerable. Entonces, el miedo a perder el trabajo es lo que más apunta... Es la desesperación en el fondo. Es la desesperación Sí, hay y es que lo que ser, apunta el empleador. ¿No? Juega Claro. con esa desesperación del empleado. Juega con Por eso. supuesto. Juegan mucho con eso, porque además la gente ya es adulta y no va a conseguir trabajo de buena primera. Entonces, eso hace que el trabajador tenga tanto miedo de salir afuera porque ya ha estado tantos años en una empresa. Y por eso él se deja pisotear, más que nada. Acepta cosas que después... Que después se arrepiente. Se arrepiente. Se arrepiente. Por no perder el trabajo. ¿Y la mayoría de las personas que trabajan ahí están sobre los 45 años? Sí. Ya. Sí. Sí, claro. ¿ah? ¿Quién lo Sí. diría, no? Son muy Hasta pocos. 60 y... Sí, pues está re complicado la hasta reconversión 70 laboral ahí. años. Claro. Sobre los 50 Claro, ya está el complicado. rollo es Claro. que Sí, sobre que los sobre 50 los años 40, digamos. encontrar trabajo es una odisea Claro. Claro. en este país. Entonces, las personas que están quedando sin trabajo son personas que les va a costar mucho encontrar. ¿no? Y son todas personas vulnerables porque van a ir, ahí entramos en otro tema que son las pensiones, porque las pensiones son paupérrimas. Entonces, ¿cómo van a vivir esa gente que todavía tiene, hay gente que todavía tiene a su padre, que además son cuidadoras? Claro, porque en este periodo de la pandemia, la gente que salía a trabajar vivía con su familia, su grupo, su núcleo, pero durante la pandemia se hizo cargo de sus papás, de las personas que están postradas. Entonces, asumen otro trabajo que es de cuidado y que no pueden contratar a una persona para que los cuide, Claro. porque el sueldo tampoco les da como para cubrir ese tipo de gastos. Por lo tanto, como que se acomodaron a asumir esta otra labor de cuidado, que generalmente son las mujeres. O sea que la mayoría Y son pasó mujeres todo este las que tiempo. trabajan el en 80%, trabajaban. 80%. El 80% de las Yo personas diría que que el están quedando sin 90%. trabajo son mujeres. 80%, Sí. es enorme. Sí. Sí. ¿Y cuántas personas calculan En ustedes que todos están los quedando call- sin este trabajo? En todos los call de cobranza, la mayoría, yo creo que el 90% somos mujeres. Wow. ¿Y cuántas personas ustedes calculan que estarían quedando sin trabajo, más o menos? 130, 170 personas. 170 personas. Es Sí. mucha gente. Muchísima Sí. gente. ¿Qué acciones se toman después ¿qué de hacer una cosa ahora? como esta? O sea, un sindicato, cuando una empresa se va a la quiebra, ¿qué hace en ese momento? Yo desconozco, por eso les pregunto. Mira, esto pasó cuando nosotros les dijimos que no, que se había rechazado esta propuesta. Al quinto día la empresa presentó la petición de liquidación voluntaria. Ya. ¿Ya? Y nos informa a nosotros a través de un correo, Lorenzo Galme informa a todos los trabajadores que se ha presentado esta liquidación voluntaria y bueno, quedó el shock.
de las personas, de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pagar? ¿Qué va a pasar? Porque tú quedas como en el limbo. Nadie responde. Antes que eso, antes que sucediera, que mandaran esta circular, también hubo una práctica antisindical que nosotros la quisimos denunciar y la Inspección del Trabajo nos la acogió. Porque uno de los gerentes comerciales, Carlos Bonabad, les informó lo de la propuesta. Esta circular, Sí. Claro. ¿ya? Y que había sido culpa del sindicato, que no había aceptado la propuesta de la empresa, por lo tanto la empresa se iba a liquidación, y que los que no estaban de acuerdo que formaran otro sindicato. Así de cara dura. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros fuimos a la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo dice, bueno, es que acá están en todo su derecho, que si vienen un grupo de trabajadores a formar otro sindicato, lo pueden hacer perfectamente porque aquí existe la libertad sindical. Entonces, no te acogen la demanda. No hay demanda que pueda ser acogida. No hay, están desamparadas, es el punto. Exactamente, hay un desamparo terrible, porque la Inspección del Trabajo que uno pudiera decir, todos los trabajadores vamos a la Inspección del Trabajo pensando que te van a apoyar, y en realidad es toda una maquinaria para defender al empresario. No hay ninguna resolución a favor de los trabajadores, son muy mínimas. Elena Salazar Bontá dice, es verdad, la pensión no permite vivir. Llevo 3 meses buscando empleo y por edad aún estoy aquí al borde de la depresión. Tremenda, si les manda cariños. Gracias, Elena, por contar tu historia personal, digamos. O sea, ella está diciendo algo que es muy fuerte. A mí, como concejala, me toca mucho también ver personas de más de 60 años que están buscando trabajo para poder complementar su pensión, que no le permite vivir claramente, digamos. Exactamente. Y pucha, esa es verdad, es muy difícil encontrar. Y quizás los call centers son de los pocos trabajos que una persona de nuestra edad, yo ya tengo más de 50 también, tiene posibilidad de encontrar. Exacto. Es increíble. Exacto. ¿Ustedes creen que Servinco, los dueños de Servinco van a armar otra empresa igual? Mira, nosotros hablamos con nuestro abogado y él dice perfectamente, ellos están esperando que llegue el liquidador, porque ahora estamos en ese proceso de ¿Están en stand-by. reorganización judicial? Sí, Ya. Reorganización judicial, que eso lo va a determinar el liquidador. Claro, Entonces, si es viable o no la empresa. Exacto. Y hay un límite, porque entiendo que se pueden hacer hasta 3 reorganizaciones judiciales. Claro. Y después quebrar. quebrar. Sí. Entonces, estamos en ese proceso de stand-by, todos los trabajadores tenemos que firmar nuestro ingreso, nuestra entrada y salida. Ya. Mientras tanto llega el liquidador. Cuando llegue el liquidador, Servinco desaparece. Desaparece el RUT, desaparece de todo. Chuta. Entonces, incluso nosotros como sindicato tendríamos porque que ya no hay desaparecer. empresa, digamos. Exacto, Claro. no hay empresa. Y así pues, se lavan las manos y dejan en el aire a expensas de un liquidador que no tiene tampoco de dónde sacar fondos para poder pagar los finiquitos, porque esta gente presentó dentro de los Porque cuando bienes. una empresa se va a quiebra, ¿no tiene ninguna obligación después? No, es el Nada, liquidador, es el que, a menos que tenga bienes, pues. Pero esta empresa ¿En tuvo particular? 1 año y medio, se preparó para esta liquidación, para esta quiebra. O sea, ¿Un año ellos y medio? sabían. ¿Cómo te preparas 1 año y medio para atrás. eso? ¿No debería prepararte 1 año y medio para que la empresa funcione bien? Ellos se prepararon para la quiebra, por lo tanto nosotros pensamos de que ellos sabían que los trabajadores dieran estos 2 puntos, 3 puntos, igual se iban a ir a la quiebra, porque ellos ya tenían preparado todo desde hace 1 año y medio atrás este proceso. Entonces, lo que querían era que en un momento dado no pagar, porque si se demoraba mucho, les iba a tocar septiembre o Con los junio, aguinaldos, porque sí. ellos querían que a partir del 1 de junio el convenio fuera nuevo, modificado. O sea que modificado. Oye, y de acuerdo a lo que le dicen los abogados o también su experiencia, porque trabajan adentro, ¿ustedes creen que la empresa sigue siendo viable, no como dicen ellos?
Mira, nosotros pensamos que estas empresas son viables. Lo que pasa es que ha habido una mala administración y pensamos que por comentarios, por informaciones que nos llegan, ellos ya tienen otra empresa. No te puedo creer. ¿Sí? Y eso se puede confirmar. ¿Y es legal llegar y hacer, o sea, quebrar una empresa para sacar a todo el mundo y después hacer otra para... Pero si la ley te lo permite, po. Ellos están esperando que llegue el liquidador, que elimine esta empresa y todo lo demás, y ellos empiezan con otra. Entonces, Manuel Garcés dice, el plan laboral permite estas prácticas de los empresarios. Si los trabajadores le muerden la mano que le da de comer, comillas, huelga, una vez terminada la huelga los despide. Y así hacer ver a los sindicalizados como si fueran los malos. Por eso es tan importante lograr la renegociación ramal para fortalecer los sindicatos. Y Francisco Javier Sepúlveda dice, es increíble, las masas siguen votando por los mismos cuando este país va a hacer un real cambio. Impresionante realmente. Y todo lo que la gente sabe, en el fondo dice Francisco Javier Sepúlveda, dice, perdón, Fabiola Collado dice, van preparando el camino, sacando los recursos, traspasando los activos y después se tiran a quiebra. Como que no puede ser tan fácil hacer este tipo de cosas. O sea, no sé, es lo que yo veo. O sea, es que la legislación te lo permite, pues si todo está a favor del empresario, todo. Entonces ellos se prepararon durante 1 año y medio o más o antes, traspasar todo. Imagínate, en el informe que mandaron al liquidador de los bienes, informaron cuadros, muebles, teléfonos que no sirven para nada, cosas que no sirven, computadores que están fuera de pura basura. Entonces, ¿qué va a hacer el liquidador? Rematar esa basura que no va a alcanzar ni siquiera para pagar a 2 o 3 personas. Claro. Walter Meyer dice, Ale, me extraña que no sepas que esta práctica de quiebra se viene haciendo siempre. No es que yo no sepa, es que nos sigue impactando. Me sigue impactando que el país no ponga este tipo de situaciones como algo tremendamente importante para el buen vivir. O sea, ¿cómo tenemos que las empresas pueden hacer esto, presionar de esta manera, nadie se hace cargo y no avanzamos tampoco en temas laborales importantes como la negociación ramal, que la misma gente ya lo está diciendo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se sienten? Ya les quiero preguntar, ¿qué siente una persona que está viviendo un proceso como este? Así ya a modo personal. Las quiero escuchar a ambas. Es terrible, porque uno ve como dirigente el drama que se les viene a la gente. No sé. Yo tengo 66 años. Obviamente que encontrar trabajo, chicos, no va a ser posible. Y si lo encuentro, va a ser súper precarizado. Porque cuando tú eres mayor de 65 años, tienes otro sueldo mínimo. No es el mismo que tienen todos. Entonces, o sea, nosotros hemos vivido toda la vida precarizados como trabajadores, porque así se dan las cosas. Pero yo creo que yo he visto a mis compañeras que son adultas, que tienen personas que son jóvenes, que tienen sus hijos y que vivían del sueldo, sacándose la mugre, porque se trabaja con comisión acá. Hay un pequeño sueldo base, pero tú te haces la plata, tu sueldo con comisión, y esa comisión no va a estar. De aquí que tú encuentres, van a pasar varios meses que encuentres trabajo. Si es que encuentras. Entonces, cada día los trabajadores van siendo más pobres, y los dueños de estas grandes empresas siguen siendo más ricos. Entonces, por eso nosotros hablamos siempre que la única alternativa que queda hoy día es que la gente, que podamos tener una negociación ramal, y así podíamos protegernos, al menos las empresas chicas puedan estar protegidas. Pero nosotros con el directorio hemos estado
muy, muy estresadas por esto, porque la gente piensa que nosotros no hacemos nada. Porque la gente empieza a buscar culpables de esto. ¿Y a quiénes tienen culpables? Sí, al directorio. Claro. Porque no hizo nada. Y una vez más, nos enfrentamos entre nosotros en vez de enfrentar a aquellos En vez, que son en los vez de verdaderos enfrentar al culpables. patrón, Claro. se enfrenta al dirigente que por años ha estado detrás luchando para poder mantener un convenio colectivo. Porque de todas maneras los patrones quieren sacarle un pedacito. Mira, para la gente, para los trabajadores, esto ha sido muy terrible, ha sido una situación de mucha rabia, porque ellos son personas que han estado durante mínimo 10 años, de 10 a 20, otros que hay que cuando nació la empresa, entonces sienten mucha rabia, mucha injusticia y sienten como una pérdida, una gran pérdida, como un duelo, que nos decía una compañera. Esto para mí es como un duelo, porque yo lo siento, quedo totalmente desamparada. ¿A quién recurro? O sea, aquí ni siquiera nosotros, como sindicato, como representantes de ellos, podemos hacer algo, porque estamos atados de mano. O sea, no se puede hacer demanda. ¿A quién vas a hacer la demanda? Porque No, ya es que hay está en un totalmente proceso sola. de liquidación en el cual ningún abogado te va a tomar esta demanda. O sea, de fondo tú puedes demandar, pero vas a Claro. pasar a la cola de los acreedores al final. Al final, Sí. y va a durar años. Muchos trabajadores, muchas empresas han hecho este ejercicio y han estado 4 o 5 años, nos han dicho, esposos de unas compañeras, que nos decían ayer, oye, mi marido demandó a la empresa En una quiebra. en una quiebra y le están pagando así Parcializado. hace 5 años parcializado Dios el finiquito. Entonces, este es un aprovechamiento de las empresas de tirarse a quiebra, de esta ley que salió de la liquidación por insolvencia, que antes era quiebra fraudulenta que uno podría apelar, pero ahora Ya no que han ido existe la quiebra acomodando, se han ido fraudulenta. acomodando. No, pues Entonces, no existe. no es de mala onda, no es que yo no sepa, le quiero responder a esa persona. A mí me extraña que al revés, hemos retrocedido en este tema. Claro. Entonces, Fabiola Collado también nos manda las rentas mínimas imponibles como para complementar lo que ustedes están diciendo. Dependientes e independientes, 510.636. Menores de 18 y mayores de 65, En menos. 380.923. Exactamente. Trabajadores de casa particular, 510.636. Para fines no remuneracionales, 329.151. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Por eso... Tremendo que hay un sueldo mínimo para para ciertos determinados trabajadores sectores. y para otros no. Exacto. Yo creo que esto es completamente irregular. Porque Es discriminatorio. se supone que el sueldo mínimo es el sueldo mínimo que te permite vivir. Mm. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay personas a las cuales parece que no le... Pero es que esa medida es discriminatoria. O sea, tú no Totalmente. puedes decir que un trabajador de 18 años sea inferior a otro de 25 o profesional, o uno mayor que tiene mayor experiencia tenga menor sueldo. Verdad. Es altamente es como la PGU, po. La PGU Claro. a los 65, cuando las mujeres jubilamos a los 60. Entonces, las cosas no son de acuerdo a la realidad que se vive. Voy a leerles algunos comentarios para ir cerrando ya. José Gómez dice, qué fuerte, un abrazo para ambas y para las trabajadoras y trabajadores de esa empresa. Vero Hila, es una lástima que las personas que han trabajado toda su vida queden sin nada si la empresa quiebra. Fabiola Collado Martínez, 380.923, el sueldo mínimo de 65 años. Uf, terrible. Gloria Galvez, hay compañeras, dice, qué tristeza, qué rabia y qué impotencia, mucho Nehuen para todas. Pau Pau nos puso 5 luquitas, muchas gracias Pau. por esta conversación. Así que, chiquillas, Mira, yo creo que... nos vamos a poder ir a tomar un cafecito juntas. ¿Ah? Gracias, Ya, pues, chiquillas, oye. se pasan. Pero antes de cerrar, Por favor, yo creo que a pesar de lo que nos pasó a nosotros, bien cerquita el micrófono. de lo que nos pasó a nosotros,
yo creo que cada día debemos estar unidos, como debemos sindicalizarnos, debemos afiliarnos a un sindicato si entramos a una empresa, porque la única manera de poder que nos sentamos favorecidos tiene que ser con un sindicato. No hay otra forma de negociar en una empresa. Así que yo les insto a todas las personas que escuchan, afíliense a su sindicato en la empresa. Es la única forma, es la única que te da fuerza. Claro, y apoyar a los dirigentes, apoyarse entre ellos, porque los dirigentes somos trabajadores también y quedamos en las mismas condiciones. Exacto. Ahora, por eso en la Confederación Bancaria abogamos y trabajamos también por una negociación ramal, porque este tipo de atropellos, de injusticia, en una negociación ramal también se tocan y la fuerza va a ser distinta. Entonces, hay que impulsar y trabajar por una negociación ramal que nos va a favorecer a todos y es la única alternativa que tenemos como trabajadores. Pau, que nos puso las 5 luquitas, dice: admirados panelistas y maravillosa comunidad, gracias por existir. Un abrazo y saludos de Valparaíso, frío como los dueños de Servinco. Gracias por ser nuestra voz. Fríos y sinvergüenza. Hay mucho valor en que estén aquí, en que podamos hacer este programa. 2 mujeres dirigentes sindicales históricas que están sufriendo igual que cada trabajador y trabajadora, porque además conocen sus historias, saben lo que va a significar este cierre. Qué lamentable, qué triste que vivamos en este mundo. Chiquilla, lo siento mucho, realmente. Y por eso hay que pensar muy bien a la hora de votar, por eso hay que pensar muy bien en las ideas que apoyamos o no apoyamos. Así que les mandamos un cariñoso saludo. Esperamos que esta mañana se hayan divertido, entretenido con nuestro programa, por supuesto, pero sobre todo reflexionamos, pensamos y les ayudamos a tener argumentos para hacer un pensamiento crítico. Exacto. Usted hágase parte de la voz de los que sobran, de nuestra comunidad. También, por supuesto, póngale me gusta, comente nuestros contenidos, apriete la campanita del YouTube para que lleguemos a los 100.000. Llevamos 91.100 suscriptores. Queremos llegar a los 100.000 para no solo tener nuestra plaquita, por supuesto, sino también tener más personas que sean parte de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Por recibirnos Gracias a y ustedes. visibilizar estas situaciones. Y una fuerza grande a todos los dirigentes sindicales. Exactamente. Ana Luz, Lilian, gracias por estar aquí una vez más. Las queremos mucho. Un abrazo para todas, todos, todes. Compartan estos contenidos. Es importante que la gente sepa lo que está pasando. Chao, chao. Chao.